Buenos días, a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. Esperando que gocen de cabal salud, que hayan disfrutado esta semana en sus trabajos, en el hogar, con la familia. Como Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con ustedes la palabra de Dios, es tiempo de meditar un poco acerca de lo que dice la Biblia. Sabemos y comunicamos y dejamos saber que es donde está fundamentada nuestra fe, la palabra de Dios, la Biblia. Mucho se habla, mucho se dice, pero ¿qué dice la Biblia acerca de cualquier asunto que se trate de las cosas de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos dice? Por medio de su palabra, por medio de su Hijo. Somos bautistas, somos cristianos, seguidores de Cristo, por lo tanto. Es por eso que, pues, creemos lo que entendemos que la palabra de Dios es eficaz y es verdadera. Obviamente cada quien tiene derecho a creer lo que quiera, a ver las cosas como quiera, pero hay un creador que estableció las reglas en este mundo. Por eso dice en Hebreos 9:27, está establecido que el hombre, pero ahí pongámosle el ser humano, muera una sola vez y después al juicio. No es que nos quedamos aquí en este mundo, no es que alguien se quedó aquí a penar, no. Simple y sencillamente, si hay cosas en este mundo que nos hacen creer ciertas cosas, por lo tanto debemos estar atentos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo nos lo presenta? Hemos estado viendo acerca del rapto, acerca de los eventos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vimos precisamente la semana pasada ahí en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, y esa parte de la palabra nos habla de qué, del rapto. La palabra rapto en sí no viene en la Biblia de esa manera. El recogimiento con el Señor, el levantamiento de la iglesia, pero es una palabra que es aplicada a un suceso, ¿verdad? A un suceso que el significado es que el Señor Jesús aparecerá de repente en el aire. No va a tocar tierra, no va a tocar suelo, va a estar en el aire y de esa manera va a levantar a su pueblo. ¿A quién es su pueblo? Todo aquel que verdaderamente creyó en su palabra. Aquello que vino y dejó escrito por medio de sus apóstoles, por medio de gente inspirada por el Espíritu Santo. Nada más que cuando la gente no le conviene algo, comienza a tratar de sacar de contexto, de hacer ver otra cosa, de querer enseñar otra cosa. Pero el punto aquí es, vimos esos versículos, si me lees, por favor, el 13, el 4, perdón, 1 Tesalonicenses 4:13, no es la predicación ahí, al 16, nomás tres versículos, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 4:13 al 16 dice la palabra de Dios. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Gracias. Nos deja ver entonces que ya meditamos acerca de eso, ya enseñamos acerca de eso, que incluye la resurrección de los muertos en Cristo, de los creyentes, los que duermen en Cristo. No es que el alma se quede en el cuerpo esperando a que sea levantada. Es una forma de decir que los que ya murieron en Cristo no están muertos, están durmiendo. Y en ese tiempo vendrá el Señor y levantará a todos. ¿De dónde? Prácticamente vendrá a estar todo ser humano creyente con el Señor Jesucristo. Entonces nos habla de qué? De una resurrección. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 35, vamos a ver más al 40, aunque la porción de la palabra nos lleva y tiene hasta el 58, del 35 al 58, vamos a tomar por cuestión de tiempo
porque es difícil explicar todo eso en un solo y corto mensaje. Son demasiados versículos, es demasiada enseñanza beneficiosa, ciertamente, pero vamos a ir dando de acuerdo a la capacidad nuestra y de ustedes, que soporten el tiempo, ¿verdad? Nos habla de cómo resucitará el creyente, en qué cuerpo. Nos habla de un cuerpo inmortal, nos habla de una resurrección. Voy a poder ir a ver si que me lean Reina Valera 1 Corintios capítulo 15 versículo del 35 al 40, la porción de la palabra, la Reina Valera versión antigua, por favor. Dice la palabra de Dios, mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano, mas Dios le da el cuerpo como quiso, y a cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves, y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. Podría tomar ahí tiempo para hacer énfasis en un punto. La Biblia nos explica que no venimos del chango, que a los animales se le dio su cuerpo y no a todos igual. Los, las aves tienen su cuerpo, lo del mar, los peces tienen su cuerpo propio, su carne propia, no son igual. Por eso, bueno, ese es otro punto, nada más para hacer una breve referencia a algo que, pues, en cierta forma, pues, no me enoja, pero sí molesta un poco que, pues, nos comparen en ese aspecto con ciertos animalitos o gente que vive en cavernas, cuando en realidad nos está diciendo la palabra de Dios. El hombre viene del hombre y quién lo hizo. Ese es el problema con la gente, que no quieren aceptar que hay un creador. Y ese mismo creador es el que nos da ¿qué? El cuerpo, que nos va a ser apropiado cuando el Señor venga por su iglesia y los que somos creyentes, que tenemos esa fe verdadera, seremos levantados en el aire con Él y ahí estaremos hasta la venida. Es próxima la venida, es el próximo evento que estamos esperando. Puede ser en cualquier momento que venga el Señor y levante a los suyos. Te lo he dicho y muchos dirán en aquel tiempo, fueron los aliens. Es una adopción. No, en la palabra de Dios nos dice, mira, esto va a ocurrir con los creyentes. Con todo aquel creyente, pero ¿con qué cuerpo? Que es el punto. Por eso nos hace la referencia. Aquí en la Biblia, las Américas, Biblia de Estudio, el encabezado tiene la gloria del cuerpo resucitado. En la Reina Valera, ¿qué encabezado tiene, amiga? Resucitarán en cuerpo inmortal. Resucitarán en cuerpo inmortal. Permítame leerle del 35 al 40 en la versión Las Américas, como nos lo presenta. Dice, pero alguno dirá, 35, una pregunta, ¿cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? El 36 dice, necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Contestación, ¿verdad? 37, y lo que siembras no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. El 38, pero Dios le da un cuerpo como él quiso a cada semilla, su propio cuerpo. El 39, no toda carne, aquí es donde estaba hablando yo un poco, no toda carne es la misma. Carne, no toda carne es la misma. Carne, sino, perdón, no toda la misma carne, es que lo estoy leyendo pausado y no tiene cómo. La misma carne, sino que una es la de los hombres, o los seres humanos, ¿verdad? Otra la de las bestias, otra de las aves, y otra de los peces. El 40 y cerramos. Hay asimismo cuerpos celestiales, cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una, y la de los terrestres es otra. Basándonos en todo esto, pues tenemos suficiente material
como para entender de qué se trata. Te voy a pedir a ver si que ponen en mano del Señor la enseñanza, por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el amanecer de esta mañana, Señor, y el descanso de la noche, Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias también por traernos con bien en tu recinto de oración, Señor. Y pues, Padre, te ponemos primeramente la predicación en tus manos, Señor. Que tú seas el que unge y el que guía y el que usa, el que está predicando, Señor. E igual a cada maestro, misionero, pastor, evangelista, que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. A todos ellos te los ponemos en tus manos, Señor, que tú los sigas usando, Señor, y que los sigas protegiendo cada uno de ellos y guiando. Padre, también te pedimos por cada oyente, Señor. Prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos entender tu palabra, Señor, y podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y venimos ante ti, Señor, también a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, enfermedades, pérdidas, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú eres el que guía, el que guarda, el que consuela, el que suple, el que cura, Señor, y pues Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros. Padre, también te ponemos en tus manos cada líder, Señor, cada líder de familia, cada líder espiritual y cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones de cada persona, de cada familia, y tú conoces las situaciones alrededor del mundo, Señor. Sé tú el que está ahí, Señor, y pues Padre, todos sabemos que va a ser bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nada más te ponemos todo en tus manos, Señor, que tú seas el que abre las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y cierra las puertas que tienen que ser cerradas, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y nuevamente todo te lo ponemos en tus manos. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, pues vamos a ver un poco más acerca de qué se trata todo esto. La parte más sobresaliente del rapto es la resurrección de los justos o de los salvos, puesto que el número de los santos vivos será pequeño comparado con el número de los salvos que ya que se hayan ido. Los santos resucitados formarán la parte más grande. Hoy día mucha gente piensa que habrá una resurrección, general, y tengo que leer porque tengo que apuntarlo porque luego se me olvida, ¿verdad? General de salvos y no salvos, pero la Biblia no enseña tal cosa. Los salvos serán levantados a su tiempo, los inconversos o los que no creen en otro. Si ya leímos 1 Tesalonicenses 4, 13 al 16, nos damos cuenta que lo más importante es precisamente la resurrección de los santos. ¿En qué cuerpo? Cuando una persona salva muere, su alma inmediatamente pasa a estar con el Señor. Si vemos 2 Corintios 5, 8, Bessie, por favor, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Amén. Y estar presentes al Señor. ¿Quién decía esto? Pablo, con esa seguridad, ¿verdad? Entonces, tu cuerpo espera la resurrección de los justos cuando el Señor Jesús descienda del cielo para llevar su pueblo, traerá con él las almas de todos los salvos que hayan muerto. Sus cuerpos serán resucitados, sus almas serán juntadas con sus cuerpos y regresarán con el Señor Jesucristo al cielo junto con los santos que viven, los santos vivos, quienes también serán arrebatados o llevados. Solamente el pueblo salvo, fíjese bien lo que dice, solamente el pueblo salvo, o sea, los creyentes antiguos del y Nuevo Testamento estarán en esta resurrección. El orden de los eventos es como sigue: el Señor Jesucristo desciende del cielo, dos los justos son resucitados y tres los salvos viven, se les dará cuerpo glorificado. Hay que entender una cosa, que Dios no está diciendo que tiene preferencia por algunos, sino que todos tenemos la oportunidad en vida de tomar la decisión, que es lo que la palabra de Dios nos dice, que es lo que queremos realmente nosotros, porque Dios no nos va a forzar a que le creamos, más en esos tiempos que quieren resucitar dioses del pasado y muchos siguieron adorando y siguen, y bueno, se respeta a cada quien, aunque no estamos de acuerdo, pues se respeta su creencia. Así también pedimos que se respete la creencia de nosotros, porque nosotros creemos en el Dios, o si no le gusta la palabra de Dios, diga, el Todopoderoso, el Creador,
de los cielos y la tierra, y todo es de Él, y por Él, y para Él. Todo esto tenemos que tener en cuenta. ¿Qué enseñanza tenemos? Que los creyentes, los que creemos, debemos estar atentos porque es el próximo evento que viene. No nos da un dato específico cuándo. No hay una enseñanza como vemos en Mateo 24 que nos hace referencia a señales de la venida del Señor. Pero no nos dice tal fecha, tal hora, tal año, en la mañana, en la noche, en el día, puede ser ahorita, puede ser mañana, que es la iglesia se ha levantado. Si nosotros no tenemos esa seguridad de que vamos a ser llevados por el Señor, es porque no hemos puesto atención que la palabra de Dios nos dice estamos más cerca de que la iglesia sea levantada. ¿Para qué? Para que todo el programa, tanto de Dios como del enemigo, sigan su curso, para que se haga presente quién, el anticristo. Y luego vemos la gran tribulación, vemos los primeros 3 años y medio de paz y luego 3 años y medio de la gran tribulación. La iglesia no va a pasar por ahí, el creyente no va a pasar por ahí. No puedo decir yo cuándo va, repito, va a ser el arrebatamiento de la iglesia, pero una cosa es que si está escrito y el Señor lo dijo, el Padre lo dijo, y así lo habló, lo va a hacer. Lo prometió que iba a venir el Salvador y lo cumplió a tiempo. Y el Señor nos dice, va a haber esto y esto, es en Mateo 24, del 13 en adelante, el versículo 13 en adelante, nos da la información y no vamos a ir ahí, ya lo hemos leído varias veces. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que el Señor o Dios mismo, con su Espíritu Santo, nos está diciendo, mira, ya estoy próximo a ir para levantarte. Está pendiente, está alerta. No que no durmamos, no que no comamos, sino que estemos atentos, viviendo adecuadamente de acuerdo a la voluntad de Dios. A todo creyente se nos exhorta y se nos habla y se nos dice que debemos estar viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Que el mundo no lo cree, que la gente, mucha gente no lo cree, no por eso va a dejar de haber Dios Todopoderoso, no por eso va a dejar, se va a borrar una palabra escrita en la Biblia, sigue diciendo por miles de años, no por millones, no, miles de años lo mismo, desde la creación hasta aquí, según la palabra de Dios, que es donde, repito, la creemos, está fundamentada nuestra fe ahí, de todo creyente que dice, yo soy cristiano. Porque si yo soy cristiano, sigo lo que está en la palabra de Dios, porque fue escrita por quién? Por medio de siervos que estuvieron con Cristo en el Antiguo Testamento. Y en estos tiempos se sigue predicando, se sigue hablando. ¿Somos perfectos los que predicamos? No. ¿Eran perfectos antes los que escribieron? No. Pero Dios le da la capacidad a cada uno y nos aconseja a aquellos que queremos escuchar. Vive santamente, vive piamente, vive separado del mundo. Estás en este mundo, pero no eres de este mundo. No que seamos extraterrestres. Está hablando de lo celestial, de lo divino, de lo espiritual, de lo de arriba, no lo de abajo. Es que, ¿cómo podemos pensar que somos nomás nosotros? No, no somos nomás nosotros. No es otro mundo paralelo. En este mundo habita seres que no vemos, que nos atacan, que nos incitan, que nos llevan aconsejando y guiando. Es que no oigo la voz, no, pero en tus mentes te está llevando a hacer a veces cosas que ni quieres. ¿Quién te está llevando a hacer todo eso? Son cosas que debemos analizar y ver. En este punto vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, del 35 al 40, qué enseñanza bíblica nos trae. Dice el 35, más dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Es una pregunta que nos deja y dice en la palabra del Señor en Romanos 9:19. Romanos 9:19. Dice la palabra de Dios, me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá su voluntad? Otra vez, lo repito, dice, me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá su voluntad? O en otras palabras, ¿quién se podrá poner con Dios si Él es todopoderoso?
Por eso en Ezequiel 37-34 nos dice también. 37, 34. Ujú. No hay 34. Y díjome, hijo de hombre. Son cosas Es que... 37, 3. 37, ¿qué? ¿Perdón? 3. 3. Oh, 3 y 4. No era 34, tienes razón. 3 y 4. Adelante. Ezequiel 37, 3 y 4 dice la palabra de Dios, y díjome, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Díjome entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Amén. Gracias, hay una gran enseñanza. No es que se salga, lo que estamos viendo aquí es que ¿quién dijo? Dios, la soberanía de Dios. ¿Qué dice Efesios 2, 1 al 6? Dice la palabra de Dios, y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que estamos viendo? Gracias. Que estaban ¿quiénes son esos huesos secos bíblicamente hablando? Aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aquellos que estábamos lejos de Dios, aquellas personas que no han aceptado a Cristo, que insisten y quieren estar libres de cualquier mandamiento de la palabra de Dios. Pero sí queremos las bendiciones y sí queremos acusar al Señor porque Dios permite para probar tu corazón. Acuérdate que lo que siembras, eso cosechas. Muchas las veces, bueno, ¿por qué tiene que ver ese versículo? ¿Manipulan? No, es una enseñanza bíblica con bases bíblicas. Aquí estaban los muertos en nuestros pecados y delitos, o delitos y pecados. Él vino a dar vida a estos huesos secos, porque estaban los muertos. ¿Cuál es la aplicación que se les puede dar? ¿Ah? ¿Por qué? Por la palabra de Dios. ¿Ah? Dice, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová, ahí en que vimos en el Ezequiel 30, en el 4, perdón, en el 3 o el 4. ¿Ah? ¿Es el 3 o el 4? 3 al 4. Oíd palabra de Jehová. Si nosotros analizamos, dice la palabra de Dios, ahí en Romanos 4:17 me parece, la fe viene por el oír. Romanos 10, 17. 10:17. Adelante. Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Gracias. Nos deja la enseñanza claramente que la palabra de Dios da vida. Pero ¿qué necesitamos? Poner atención. Es que no estoy muerto. Sí, espiritualmente eres un zombie, para que mejor se entienda. Un zombie espiritual. Quiero que tenemos que ver que Dios nos da vida. Pero ¿cómo? Si ponemos atención atentamente a su palabra. ¿Para qué? Para que la fe o el creerle venga a nosotros. ¿En qué manera? En manera de conocimiento, de entendimiento, que solamente por medio del Espíritu Santo podemos captar, tener. Menospreciamos el poder de Dios y andamos viendo el poder en otro lado. Es que tengo dones y oigo. Sí, sí oyes, pero lo que estás oyendo no es bueno. Es que yo sí, pero ese don que tú tienes no es ni tuyo. Te lo están prestando para engañarte. Déjeme decirle que Dios da dones, ciertamente. Y hay gente que se adueña de ellos, pero ¿de quién es el don? De Dios. Por eso es que nos engañamos porque no vemos, no entendemos, porque no hemos escuchado atentamente la palabra de Dios. Son muy llevados de aquí para allá como las olas del mar, dice Santiago. Es que dijo aquel, es que dijo el otro.
fundamentate, abre tu corazón, abre tu mente y trata de entender que Dios no quiere hacerte un mal, lo único que quiere es darte bendición, darte vida eterna, que el Señor venga y te levante junto con los suyos. ¿No quieres ser parte del pueblo del Señor? Yo sí, estoy más que dispuesto para eso, ¿eh? Ahí en 15:36 de 1 de Corintios, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muriere antes. Lo que tú siembras, así dice, lo que tú siembras, ¿qué es sembrar? Plantar, poner abajo de la tierra. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Que el grano de trigo tiene que morir primero ahí en Juan 12:24. Dice la palabra de Dios, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Ok, en versículo 26 de ahí mismo. Dice la palabra de Dios, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirviera, mi Padre le honrará gracias a mí. ¿Qué es lo que dice? Mira, ¿de qué se trata? Está poniendo un ejemplo que tienes que primero morir al pecado para poder traer el fruto necesario y llegar al punto donde Dios quiere, al final, ¿verdad? Por eso, el seguir a Cristo tiene reglas, el ser cristiano tiene reglas. ¿Qué es lo que nos aconseja la palabra de Dios ahí en Lucas 9:23? Dice la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén. Es algo que debemos tomar en cuenta. Nosotros como seres humanos no nos gusta someternos a nada. ¿Cuál es el problema con en estos tiempos, en estas generaciones? Es que no puedo creer porque mi mamá, mi papá me llevaban, eran religiosos. Yo no, pues no sabes ni lo que estás diciendo. No sabes a dónde vas. No sabes que hay un camino al cielo para tu alma y que se te va a dar un cuerpo nuevo si tú lo quieres. Pero ¿qué necesitas hacer? Morir al pecado y aceptar a Cristo para que tengas vida eterna. Para cuando venga el Señor a levantar su pueblo, estemos junto con Él. Pero eso no es a fuerzas. Por eso nos aconseja ahí en Lucas 9:23, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es fácil seguir a Cristo. Cuando hay disposición, claro que es fácil. Su carga es liviana, no es gravoso. Es fácil seguir a Cristo. Es como cuando te gusta hacer tu trabajo. Te gusta lo que haces, vas contento y no es pesado. Pero cuando no te gusta el trabajo, no tienes disposición, obviamente que se te hace pesado. Es un poco sin miedo, pero es más divinamente y con esperanza y vida eterna el seguir a Cristo. Me niego yo mismo, dejo que Él haga en mi vida o hago en mi vida como Él quiere hacer. Es que, pues es que tu alma está en peligro. Es que eres espíritu, alma y cuerpo. Y es una secuencia que nos enseña la Biblia desde Génesis hasta que vuelvas de donde fuiste tomado. ¿A dónde fuiste tomado el ser humano, su cuerpo? De la tierra. ¿Y el espíritu de vida de dónde vino? Cuando el Señor sopló en Adán, fue el espíritu de vida. El espíritu vuelve a Dios, que lo dio. El cuerpo a la tierra donde fue tomado. Pero tu alma te preocupa. Era que tiene eternidad. No, es que no puedo creer. Es tu problema, realmente. Yo predico lo que la palabra de Dios dice. Para que no haya una excusa, es que yo no sabía. La palabra de Dios está ahí, aún los creyentes no leen la Biblia, no se enteran porque no estudian, porque no se meten a escudriñar la palabra de Dios. Hay muchos que no saben que el Señor viene a levantar su iglesia. Le dicen una cosa, ay, sí, porque el hermano sabe mucho. Es que el hermano, no es el hermano, es la palabra de Dios, es el Señor. El ser humano se equivoca y lo repite y lo sigue repitiendo, pero Dios no se equivoca.
Si Dios te dijo que te ama, Él te ama verdaderamente, no por lo que tienes o por lo que pueda darle. Él te ama así como eres. Pero ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que está diciendo? Cree en mi palabra. Cree lo que te digo. El Señor viene. Él lo prometió y lo hemos visto. Hay mucha enseñanza acerca de eso. Pero lo quieres, nos está diciendo, mira, sé como la hierba. Muere el pecado para que te levantes que llevando fruto. ¿Por qué? Porque Dios estableció eso en todo, hasta en la naturaleza. De Génesis 1:11, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. Y fue así. Que lo que Dios le dio a la naturaleza fue una simiente para que se reproduciera. Pero que ese grano que dio la simiente, ¿qué tiene que hacer? Morir, ser enterrado para poder ver el fruto. Y es lo que Dios espera de cada persona, de cada creyente. Que haga ese fruto, que haga ese cambio en su vida, ¿verdad? A la hierba le dio, vimos que cada quien tiene su cuerpo, cada quien va a dar según su cuerpo. ¿Qué eres tú? ¿Un ser humano? ¿O piensas que eres uno de los hombres de las cavernas? ¿O que vienes del chango? ¿O que la evolución? No, la creación de Dios en su gran expresión es en la palabra de Dios. ¿Quieres saber la verdad? Disponte a creer. Te puedes saber la Biblia al derecho y al revés si quieres, pero si no crees lo que está ahí, si de veras no lo crees, ¿de qué sirve? De nada. Los demonios creen y tiemblan, dice en Santiago, pero no por eso son salvos. El enemigo conoce la palabra de Dios porque hasta con eso lo quiso tentar en la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sacó únicamente fue que le dijo el Señor, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 10, ¿qué? 4:10. Ahí estamos viendo el poder y la soberanía de Dios, porque es soberano. ¿Cómo vamos a poder ponernos a pelear con el Creador? ¿Con qué intención? ¿Cuál es el propósito? ¿De que tu alma se pierda simplemente por rebeldía? Bueno, eso depende de cada quien, ¿verdad? Vemos que la naturaleza tiene su propósito, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 38? Primera de Corintios 15:38 dice la palabra de Dios, mas Dios le da el cuerpo como quiso, y a cada simiente su propio cuerpo. Amén. Y a cada simiente su propio cuerpo, gracias a mí. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios, como Él quiso, porque Él es soberano, ¿ah? Él dice y hace. Pero déjeme decirle, Dios no es un ser humano que es un dictador que busca sacarle provecho al pueblo, o a la nación, o a la gente, a la humanidad. Él lo que quiere es bendecir a la humanidad, darle una esperanza verdadera al ser humano, que tenga dónde ir verdaderamente. Porque Él es soberano, Él es el creador de todo. No les gusta que, no, o a muchos no les gusta que se hable del infierno. Pero no nomás es el infierno, es el lago de fuego donde el mismo infierno será echado al final, junto con los no creyentes y todos los anticristos y todo vayan al lago de fuego que arde con azufre, que el Señor reprende al enemigo. Simplemente yo sé que no le gusta que se hable como a muchas personas no les gusta. Es que, ¿para qué hablan del infierno? Es que no creo. Creas o no creas, ese es tu problema. De que lo hay, lo hay. Así como hay un creador, así como hay Dios verdadero, todopoderoso, el único y soberano es Dios. Dejó mandamientos, ciertamente. Si nosotros vamos a Éxodo 20, del 3 en adelante, encontramos todos los mandamientos y no nos van a gustar. Para empezar, el primero, porque muchos hasta lo han quitado de su Biblia. Aquellos que dirigen grandes y templos o congregaciones ya no quieren que estén ahí lo que dice, ¿sabes qué? No tendrás esto, no harás esto no. No, es que, no, pues es que cada quien. Vemos entonces qué dice, ¿me leíste el 38?
Si me lo repites, por favor. Dice la palabra de Dios, mas Dios le da el cuerpo como quiso, y a cada simiente su propio cuerpo. Y a cada simiente, gracias, por su propio cuerpo, ¿para qué? Para que produzca por medio de ese cuerpo. No nada más para que esté allí como la higuera que fue a buscar el Señor higos para comer y no tenía nada. Estaba verde, verde la higuera, sí, pero no tenía fruto. ¿Qué pasó? El Señor la maldijo. Es un ejemplo de cómo el cristiano debe de dar fruto, no nomás estar verde. Ay, soy cristiano, sí, pero ponte tu fruto. Son cosas que a mí no me toca juzgar, pero sí advertir. Dios dice Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre o el ser humano sembrare, eso mismo cosechará. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca y estamos más enfocados los cristianos haciendo eventos en los templos para recaudar más dinero, porque, no, sí, ¿qué te vas a llevar? No te vas a llevar nada, o no nos vamos a llevar nada, no trajimos nada, nada nos llevamos. Ahora, el hecho de que diga yo eso no quiere decir que no puedes vivir cómodamente, holgadamente, pero trabaja honradamente, busca honradamente, no le quites a los demás lo poco que tienen para sobrevivir, al contrario, trata de ayudarlos. ¿Cuál es el punto de que, no, no dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No dice la Biblia eso, y le hablo a aquellos que sabemos y entendemos que la Biblia nos habla claramente. No nos dice dale de beber, dale de comer, pero no te dice llévatelo a tu casa y tenlo allí contigo, ¿eh? Nada más ayudarlo. No te burles, no vaya a ser que vayas a rato a estar igual que él o peor. ¿Ah? ¿Qué dice Salmo 104:14? Dice la palabra de Dios, el que hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Amén. ¿Quién? Mira, Dios hace crecer. Dios le da el cuerpo a cada uno como él quiso. Dios te da los dones que puedas tener. Gracias a Dios, yo, y no es para vanagloriarme, no voy a decir, no, yo hago, mira, no, yo no hago nada. Yo soy instrumento nada más de la palabra de Dios. Y qué bueno que no tengo más dones de sanación y todo eso, porque es mucha responsabilidad. Porque nos gana la vanagloria y no queremos ni pisar ni el suelo, pensando que los dones son nuestros y que nosotros lo hacemos. Lo poco que Dios nos da o lo mucho que Dios nos da es de Dios y para Dios. Por eso eres el que da todo para que produzca. Por eso dice el que hace producir que el veneno para qué, para las bestias, para los animales que andan en las montañas. Ahora para los seres humanos, cuando recitamos o oramos el Padre Nuestro, ¿qué dice? No dice danos el pan de cada día, ¿verdad que sí? Porque nos da día a día, nos provee en una manera u otra, pero si tenemos esa fe, es que yo le pedí a Dios y no me dio y yo tuve que ir a, pues bueno, es que tú no es Dios, es tu fe, es tu disposición. Queremos que Dios haga como nosotros decimos. No, Dios va a hacer su voluntad sobre usted y sobre mí, sobre toda la humanidad. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, así quieran hacer lo que quieran hacer. Dios va a cumplir lo que prometió que iba a hacer en este mundo, con la humanidad y con este mundo. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Que si no nos acercamos al Señor, ¿qué vamos a encontrar? Si no le creemos a Dios, ¿qué vamos a encontrar? Eso depende de cada quien. Para poder entender, no es que ya lo sepa uno todo, pero es que le busca uno la manera de entender por qué Dios nos dice que debemos ser muertos, no físicamente. Si somos creyentes, debemos ser como el grano de trigo que se siembra y muere, pero produce ¿qué?
vida, vida y da fruto. ¿Lo estamos viviendo? No sé. Porque fíjese que dice Hebreos 6:7. Dice la palabra de Dios, porque la tierra que embebe el agua, que muchas veces vino sobre ella, y produce hierba provechosa, a aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Recibe bendición, gracias, amigo. O sea, la tierra da el fruto para darle a aquellos que trabajan la tierra. Fíjese cómo Dios tiene todo tan bien organizado que permite que cuando estamos sometidos a su voluntad tengamos lo suficiente, porque Él da a aquel que ama, lo ama, ¿vale? Por eso hay un versículo en Romanos que dice, aquellos que aman a Dios, todas las cosas le honran para mí. Pero que debemos tener entonces en nuestra mente la bendición de saber que Dios nos ama de tal manera. Por eso ya entramos en que en el 39. Ya nos da una explicación más amplia, si me lo lees, mijo, de Corintios, 1 de Corintios. 1 Corintios 15:39 dice la palabra de Dios, toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y otra de las aves. Gracias. Y a todas las aves y a todas las bestias, Dios sustenta. Por eso llueve, para que haya fruto para los animales. Si Dios dice, hay un versículo que dice, no valéis vosotros más que los pajaritos, como que las aves, que Dios les da de comer, y que los lirios, que Dios los viste mejor que un rey. Claro que sí. Entonces, ¿de qué manera que no entendemos que Dios nos ama? Y es paciente, claro, para irarse y pronto para bendecir. Pero ¿qué se necesita? Someternos a Él, buscar su guianza, dejar que Él nos lleve. No es que yo quiero, yo hago esto, bueno, pero cada quien va a pagar sus consecuencias. Algo que siempre repito y les digo hasta a mis hijos que nada es gratis, todo tiene un precio en nuestra vida. Aquello que siembras, eso mismo cosechará. Y es para todos, no nomás para uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el 40? Ya lo leímos, ¿verdad? Leímos el 39. Bueno, el 40. 1 Corintios 15:40 dice la palabra de Dios, y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. ¿Qué no es el 41? Dice la palabra de Dios, otra es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Amén. Y gracias, mira. Todos los seres humanos podemos parecernos iguales, tenemos todo igual, pero ¿cuál es tu gloria como el Hijo de Dios? ¿Qué dice ahí en Juan 4:13 al 14? Dice la palabra de Dios, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Y con esos versículos cerramos esta pequeña enseñanza. Es algo que trae en mi corazón traer a ustedes de que, ¿qué es la venida del Señor? ¿Por qué? Que nadie nos engañe, ya vimos. Porque primero son los eventos, y todos hay eventos que vienen después. Eso es la resurrección de los creyentes, o la esperanza de los creyentes, lo que vimos ahorita. ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Por qué este punto? Porque nos habla de la resurrección de los muertos, de aquellos, y es muy amplio el capítulo que vimos ahorita en 1 Corintios 15. Es muy amplia la enseñanza que no puede, repito, no puede abarcarla en una sola enseñanza, en una predicación. Son muchos puntos, es verdadero, pero realmente lo entendemos. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Que estemos esclavizados a Él? No, nos dio libre albedrío. Él quiere que voluntariamente nosotros dejemos que Él guíe nuestras vidas, que Él obre nuestras vidas y que actuemos semejante a su Hijo cuando estuvo en este mundo, porque nos dio ejemplo de cómo debemos actuar, cómo debemos vivir.
dejó enseñanzas, las practicamos. Bueno, eso depende de cada quien. O nomás en los domingos en la mañana, en la noche y ya. Es algo que debemos tener en cuenta. El Señor viene, ciertamente. Esos son los eventos, precisamente, antes de que venga el anticristo, que se haga presente. Ya cuando se haga presente el anticristo, fíjese bien, todo va a pasar eso y el Señor va a venir en ese periodo. ¿Con quién? Con toda la iglesia y sus ángeles, con todos los ángeles, a reinar que 1000 años. Y va a venir a meter todo en orden. Todas las naciones, todos los pueblos, todas las gente. Se va a entender entonces. Espero que haya sido de bendición y más que crítica, más que juzgar, es una enseñanza, simple y sencillamente bíblica. ¿Qué dice la Biblia? No que digo yo, no lo escribí yo, está escrito, repito, de hace miles de años, para beneficio del ser humano. Lo quiere bien, ¿no? Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Bendice tu palabra, bendice a los oyentes, bendice tu iglesia, Padre. Cada hermano, cada pastor, cada misionero, cada evangelista, cada maestro, ganadores de almas, todos tus obreros, Señor. Esté con ellos, prospéralos. Tú conoces el corazón y la intención de cada uno, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo que enternezcas corazón. Si hay alguna ofensa a alguien, una disculpa, Padre. Y, Padre, pues, muestra tu verdad, no la nuestra, sino la tuya. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Bendiciones para todos nuestros hermanos donde quiera que estén, aquellos que están en tribulaciones, en necesidades, aquellos que hayan tenido pérdidas familiares, aquellos que están en necesidades económicas y de salud, con ellos, ¿no? Ponemos todo en tus santas manos. Te pedimos también por aquellos que están en el hospital, en una cama, que no pueden moverse para ningún lado. Sé con ellos, prospero, fortalece a los familiares, todos los familiares, en Cristo Jesús se lo pedimos. Para nuestro pecado. Amén. El Señor les bendiga.